vamos a comenzar de lleno a conversar con Eduardo Antonio Ferrer, Tony Ferrer. Bueno, día especial, decíamos, el de hoy. Bueno, ¿alguna reflexión en particular para esta jornada, el fallecimiento de un papa? Y sí. A mí me caen todas las reflexiones del Papa Francisco. Es, digamos, una persona que trasciende las fronteras y ya no es más Jorge Bergoglio, es el Papa Francisco para todo el mundo. Sí, transformó profundamente muchas cosas a la Iglesia Católica, lo que no es un dato menor, ¿no? Y bueno, y todo su trabajo que tiene que ver con pan, paz y trabajo y tierra, cosas que se reivindican, pero concretamente eso él lo hizo en la práctica. Y bueno, luchando siempre contra la teoría del descarte de los pobres y de los viejos. Y me parece que no nos va a caer la ficha inmediatamente, pero lo vamos a recordar mucho precisamente por toda la tarea social que ha desempeñado a escala mundial. Perfecto, gracias por la reflexión en este día tan particular. Lo habíamos convocado, sin saber todo esto que nos agarra de sorpresa, para hablar justamente sobre el libro 100 historias en clubes bonaerenses. Tiene que ver con la presentación de esta obra, un trabajo conjunto que ha realizado con otros escritores, ¿no? Sí, exactamente, con Sebastián Ramírez, Eduardo Ferrer hijo, Gustavo Vicini y dos periodistas de Mar del Plata también, Máximo Falaccini y Marcelo Oliver. Sí, sorprendido por el resultado de la obra, en verdad. Lo hemos presentado ya en Mar del Plata, Tandil, Azul, Olavarría, Tres Arroyos, y ahora se viene Mar Chiquita en Coronel Vidal y Necochea. Y una sorpresa que recién ahora surgió la noticia también, la presentación en la Feria Internacional del Libro, el domingo 27 en la Casa de la Provincia. También es sorpresivo, digamos, el impacto, porque si bien es cierto que nosotros tenemos, cuando uno escribe, siempre piensa lo mejor para una obra, pero nunca se imagina la repercusión que va a traer una obra de semejante magnitud. Digo, la sorpresa de que pase por las manos de Víctor Hugo Morales, que lo tenga en consideración, con el prólogo de Pedro Saborido, con 500 páginas, 12.000 kilómetros viajados, entrevistas, de un tema que es verdaderamente importante para la sociedad y para todas las generaciones que van a practicar deportes a un club social. De esto se trata. Exactamente. No se trata de la historia del club en sí, sino que se trata de historias vividas en los clubes, en esos lugares donde hay tanto capital para escribir, ¿no? En esa preposición que vos mencionás del de y en, ¿no es cierto? Entra un poco el secreto de esta obra, ¿no? ¿Por qué? Y porque es sacar a la luz o echar a la luz esas historias de personajes que a veces fueron invisibilizadas. Vaya a saber uno por qué, ¿no? Claro. Porque soslayadas, esquivadas, algunas sí narradas, pero no con tanta divulgación, que vale la pena volverlas a poner en valor. Y esto hizo que, como un renacer en los clubes, todos los clubes donde nosotros fuimos, es como que nos recibían muy bien, trataban de darnos todo el material que teníamos, y aquí aparece en esencia lo que es un club de barrio, ¿no? Que hay veces que es difícil definirlo académicamente. Yo que no estoy acostumbrado a trabajar estos temas, me doy cuenta que un club de barrio no solo es la contención social, no solo es, digamos, la socialización, implica un montón de cosas más. Por ejemplo, el sentido de pertenencia. Muchas veces nosotros nos preguntamos, y bueno, ¿y qué es el sentido de pertenencia? Y bueno, no es solamente pertenecer, tener el carné de un club deportivo, sino ser parte de un proyecto, de un club, ¿no es cierto? Sentirse protagonista en cada uno de esos proyectos, de estas instituciones. Y un poco eso es lo que va fortaleciendo lo que es la identidad de los clubes, ¿no? Que es otra palabra
que es importante. ¿Por qué? Porque la identidad es la matriz genética de un barrio, de una comunidad, y así están todos los personajes. Correcto, y una identidad que es muy distinta a lo que pueda llegar a ser, me parece a mí, un club del interior con lo que podemos llegar a comparar con un gran club de capital, un gran club de fútbol que se puede llegar a venir a la mente, sino que el club del interior es la familia, es el club de alguna manera también integrador de la comunidad, ¿no? Es una pregunta importantísima, Rodolfo, la que haces, y pertinente para este caso. Cuando vos te entrevistás, porque hay que vivir esos momentos. Yo digo, no se puede conocer un club si uno no traspasa el umbral, como Luna de Avellaneda, por mencionar algo, y se mete, ¿no es cierto?, en esa cocina. Y en verdad, cuando uno siente a los dirigentes decir, mi club, el club es mi familia, dice, mi familia o mi segunda familia. El club para ellos es muy importante, ¿pero por qué? Y porque por ahí han pasado muchísimas generaciones. Desde los abuelos, hoy los abuelos llevan a los nietos al club, ¿no? Es como dejarlos en un lugar donde los chicos se sienten seguros, donde se practican distintos deportes. Pero bueno, esa es precisamente la identidad. Y nosotros apelamos un poco a esa memoria de las personas grandes que hablan de esta manera. Porque vos pensás, como yo decía hoy, que el club, en esos bailes populares, una pareja se conoció. Tuvieron hijos. Esa hija celebró su cumpleaños en el club. Se casaron en el club. Su hija o su hijo le hicieron el cumpleaños en el club. Hasta lo bautizaron, hicieron la fiesta, y así sucesivamente. Y ni hablar en esta diferencia que vos marcás de un club de Buenos Aires a un club del interior. Es cierto que en el interior hay clubes muy grandes, medianos y pequeños, pero aún aquel que conserva esa cantina, ¿no es cierto?, tratando de sobrevivir a los momentos difíciles, aún ese club tiene un sentido de pertenencia y una fuerza para salir adelante que verdaderamente es insospechada. Vaya, se habrán surgido anécdotas de esas cantinas o de aquellas mesas de truco, de mus, que pasaban horas y horas y que era simplemente por divertirse, ¿no? No es como hoy pensar jugar a las cartas enseguida plata por medio. No. Sí, por eso las historias son tan variadas, porque no es solamente si bien es cierto, todos los clubes nacen en un potrero, en un café, en una charla de una esquina con chicos muy jóvenes, de 14, 15 años, clubes que nacieron con la fundación del pueblo, que no es un dato menor, muy cerca en el partido de Tandil, no en el partido de Tandil, digamos, partido lindante, que nacieron con el pueblo. Clubes que nacieron en un sótano, en reuniones en un sótano. Hay historias verdaderamente de todos los deportes, de un atleta, de un futbolista, de un nadador, de un ciclista, de un boxeador. Hay muchísimas historias que verdaderamente son sorprendentes, ¿no? Como hay una muy risueña, ¿no?, del arquero aquel hindú que atajaba en un equipo de lobería y que atajaba con turbante, haciendo honor a su origen, claro, a su esencia. Sí, yo digo, y me pasa a mí, ¿no?, que uno con las historias de los clubes puede reírse, pero también puede llorar y también le puede traer nostalgias, porque hay historia de dirigentes, ¿no?, que son verdaderamente, que han dado la vida por el club, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que trabajaban y una vez que terminaban con su trabajo iban al club y bueno, desde puntear una cancha de fútbol, esa tarea que no vieron quizás los jóvenes de los pioneros. Claro. Acá hay una muy particular que la podemos llegar a contar más o menos. Continuamos nuestro desayuno del día de hoy con el autor, uno de los autores de 100 años en clubes bonaerenses, Eduardo Antonio Tony Ferrer. Habíamos dejado pendiente en el bloque anterior alguna anécdota en particular de un club de Tandil, la tarea que realizaban, en la cancha. A ver. Sí, en este off the record que veníamos charlando, en la pausa.
bueno, retomar un poco esta idea, ¿no? de los clubes de barrio que son tan particular y bueno, que hizo un poco a los objetivos de esta historia, de tratar de visibilizar esas cosas que por ahí no conocíamos tanto. Sí, hay muchas historias. Uno no quiere contarlas de Tandil para que sea una sorpresa. Claro. No, recién hablábamos de los pioneros, de los primeros los dirigentes, ¿no? De ese sentido de pertenencia que ellos tenían, pero que literalmente ellos tomaban al club, ¿no es cierto?, como su familia. Y era así. Y en algunos casos todavía sigue siendo así. Correcto. Te comento algo que por ahí es un detalle que mucha gente no sabe. Los bailes populares, que aquí un poco desaparecieron de los clubes, ¿no? Que se hacían en Santa Marina, Unión y Progreso, Independiente, Ferro, todavía se siguen haciendo en un club, por ejemplo, de Olavarría, en el Fortín de Olavarría. Y ese sustento económico que les dejan los bailes populares les sirve a los clubes para reinventarse y hacer otro tipo de actividades. Porque el club tiene un proceso que dice, nace en un potrero, después viene un gimnasio, después viene un predio, después viene una canchita, después, bueno, y así sucesivamente. Porque hay que sostener todo eso. Claro, hay que sostenerlo todo eso. Y tomando el caso de Tandil, por ir a un club que todos conocemos, que es el Club Independiente, uno se encuentra con que esos pioneros, cuando tenían la sede en la calle Alén, al 500. Sí, al 500, exactamente. Bueno, todavía me parece que queda la fachada de... Queda el Ángel de Independiente. Sí. Ahí estuvo después el bueno, Ángel. cuando algunos de los dirigentes de ese momento, no voy a hacer nombres, deciden comprar los terrenos que estaban en Riccieri, donde está la sede hoy, ¿no? Y claro. todo el campo de deporte. Hay que leer una crónica, no sé si me parece que en este diario, pero donde verdaderamente lo tratan de loco, los insultan prácticamente, pues decía que era una locura. ¿Cómo iban a comprar una sede en el medio del campo que se inundaba, que por otra parte era cierto, teniendo una sede como la que tenían aquí en Alén? Pero ellos apostaron. Y bueno, hoy es el Club Independiente de Tandil, ¿no? Esos dirigentes que la vieron, por decirlo de alguna manera, claro, y se dieron cuenta, bueno, es eso que yo estoy contando del Club Independiente ha pasado también en otras instituciones de otras localidades. Pero bueno, esa es una. Y después cuando hablábamos de los dirigentes, y me preguntaban a mí por qué nosotros presentábamos este libro en el Club Talleres de Tandil, y bueno, porque uno de sus dirigentes, el Nene Castiglione, que falleció no hace mucho tiempo, y por eso yo le había prometido en vida presentar el libro en su club, también fue un dirigente que repartía queroseno en su época con un viejo camioncito, terminaba de trabajar y se iba al club. Y él con 3 compañeros más de la comisión puntearon la primera cancha de fútbol que tuvo el club. Entonces, ese tipo de dirigentes, esos pioneros que daban la vida por el club, tienen que de alguna manera ser imitados. Y lo son, ¿eh? O sea, hay mucha gente que trabaja en los clubes sociales, y me parece que eso es lo que nosotros, Rodolfo, tenemos que reivindicar. Ese tipo de cosas. Que no fue fácil en esta obra, seguramente, porque vos sabés muy bien del esfuerzo que nosotros tuvimos que hacer. Y sé que me vas a preguntar porque me lo preguntaste antes, ¿no? ¿Cómo hicimos nosotros para...? Son 4 autores distintos, de distintas generaciones, con distinto origen también. Sí, yo fui, no sé, a mí me hicieron la propuesta, dentro de los historiadores hay un hijo mío, pero son todos de Mar del Plata, el único que está en Tandil soy yo. Y a mí esto me da, es difícil a veces explicarlo, pero no imposible, de que los trabajos que son interdisciplinarios, o sea, estamos hablando de 4 historiadores y alguien que trabaja particularmente también para la parte cultural, que soy yo, más 2 periodistas, ¿cómo pudimos tener esa cosmovisión mucho más amplia de todos los clubes y cómo pudimos trabajar juntos? Porque teníamos un mismo objetivo, porque la metodología era similar en cómo lo queríamos implementar, es decir, buceábamos en los documentos, en esas viejas actas, en esas fotografías que nos daba la gente y hacíamos un análisis muy particular como hacen todos los historiadores, ¿no? De analizar ese documento, contextualizarlo porque tiene un contexto y después trabajarlo. Y nos adaptamos perfectamente y siempre
pusimos el interés general sobre el interés particular. Hubo debates, por supuesto, porque alguien me preguntó, un periodista en una radio, ¿cómo hacíamos para elegir la historia más que nos gustara? Y bueno, había veces en un club 3 o 4 historias, pues particularmente elegíamos una. Hay veces que a algunos les gustaba una y a otros otra. Pero bueno, cuando veíamos que discutíamos y debatíamos y decíamos, no, esta es la mejor. Sí, yo tenía que decir que la otra era la mejor, pero no tenía ningún problema absolutamente. Y de eso se trata un trabajo colectivo. Con semejante repercusión que viene teniendo, ¿se puede llegar a pensar en un 100 clubes 2? O 100 historias. Yo le digo a los chicos, sigan ustedes. Sí, ellos lo están pensando. Sí. Claro. Sí, lo que demanda es un proyecto que tiene el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, pero es un libro, digamos, son proyectos muy ambiciosos, claro, donde hay que andar y mucho. Yo viajé por todos lados, pero bueno, a mí ese tema me gusta, digamos, eso de investigar, de ir y redescubrir, descubrir y redescubrir. Bueno, esto me parece una tarea apasionante y creo que de ahí el lector o la lectora, más allá de que el libro sea bueno o malo, eso lo deciden quienes lo leen, ¿no? Pero lo que nosotros queremos finalmente es que ellos sientan lo mismo que nosotros sentimos hacer cada una de estas historias. Finalmente, Tony Ferrer, ¿dónde podemos llegar a conseguir el libro? Está prácticamente, no voy a decir agotado, pero se está vendiendo muchísimo. No, particularmente me tienen que ver a mí en este caso porque se está, sí, en Mar del Plata, pero acá en Tandil lo tengo yo solamente, así que cualquier cosa que me vean a mí, fácil de localizar, que soy fácil de identificar. Tony, gracias. No sé si hay algo más para cerrar. No, para nada. Que en este libro que vos estás exhibiendo ahí están un poco esas historias que nos apasionan y reivindicar a los clubes sociales, que es un lugar de contención, de socialización, de pertenencia, de memorias y de cultura. Y que cuando nuestros chicos, nuestros hijos o nuestros nietos van a esos espacios, estemos seguros que son o se van a constituir en futuras generaciones de buenas personas. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. No, gracias a ustedes por la invitación. Eduardo Antonio Ferrer, Tony Ferrer, compartiendo con nosotros el desayuno, conociendo detalles de 100 historias en clubes bonaerenses.